y todo lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente. Yo voy a hacer una introducción, voy a tratar de no dedicarle mucho tiempo a esto, pero 5 minutos como mínimo para contarles. El día sábado, muy de madrugada, por aire, tierra y mar, entraron a Israel. El ejército de Hamas es una organización terrorista. Entraron a Israel a matar, realmente entraron a matar. Hay cientos de muertos, ya se hablaban más de 300 y 400 ayer, muertos. Así que Israel enseguida respondió. Israel declaró la guerra, ¿verdad? A esta organización, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos dice que la venida del Señor, antes de su venida, de su segunda venida, no el rapto de la iglesia, pero antes de la segunda venida, habrá guerra y rumores de guerra. Y esto es lo que estamos escuchando. Hamas es una organización terrorista, envió, antes de entrar por aire, tierra y mar, 5.000 bombas en cohetes contra Israel. 5.000. Imagínense, eso sale carísimo, es mucha plata. Algunos impactaron. Enseguida el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, movilizó al ejército y aún a la reserva. ¿Saben lo que es la reserva? Son estudiantes de cualquier carrera. Yo soy reservista porque hice el CIMEFOR. Son estudiantes de cualquier carrera que fuimos adiestrados, en nuestro caso fueron 3 años, ¿verdad? Para hacer tiros, y usar armas, usar uniforme, etcétera, ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que convocó aún a la reserva. Él dijo, la respuesta de Israel será contundente y arrasadora. Así que miles de soldados y reservistas se presentaron, médicos también, voluntariamente, ya están camino a la zona de la Franja de Gaza. El presidente de Paraguay, Santi Peña, ya dio su apoyo total a Israel en este triste momento. También la Cámara de Senadores quitó ya una cosa a favor de Israel. Irán, sin embargo, e Irak se levantan para apoyar a Hamas. El presidente de los Estados Unidos, Biden, también ya apoyó a Israel, manifestó su apoyo. Anoche el ejército de Israel, frente al Líbano se estaba preparando para el ataque de otra organización terrorista llamada Hezbollah. Hezbollah dijo que va a apoyar a Hamas y oficialmente esta mañana ya se declararon en guerra contra Israel el ejército de Hezbollah, que está allí en la frontera también, haciendo guerra. Entonces ya tienen 2 enemigos, ya murieron varias personas, decía más de 300 a 400 personas, entre ellos un ciudadano argentino, una mujer chilena recibió 8 balazos, murió. Los de Hamas tiraron bombas contra hospitales en Israel y contra una ambulancia, tiraron bombas contra edificios y empezaron toda esta guerra ahí en la zona de la Franja de Gaza. Israel, lo primero que derribaron fueron el Banco Nacional de Gaza, de donde vienen los fondos de Hamas, así que trataron de destruir primero ya la parte financiera. El presidente de Israel pidió a los ciudadanos de Israel que abandonen Gaza porque esta madrugada, ayer fue esto, van a entrar con mucha fuerza, así que todos los israelitas que estén por ahí salgan de Gaza. Y anoche la fuerza israelí ya había liberado a más de 100 que habían sido apresados por los del grupo de Hamas. 100.000 soldados están entrando hoy, esta mañana, a la Franja de Gaza. También movilizan a ciudadanos que están en otros países, los de la reserva que están en otros países. La guerra hoy en Israel no es solamente en Gaza, sino 22 ciudades de Israel están siendo atacadas, así que ahí es donde están trabajando. Y esta noche, anoche, ¿verdad? Había más de 300 muertos ya en ese entonces. En medio de todo esto, el presidente de los Estados de Israel dijo, ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Irán y Siria podrían reaccionar en cualquier momento y Rusia también podría intervenir apoyando a Hamas.
La operación de Israel de ofensiva se llama espada de hierro. Si alguna vez tengo más tiempo, que no tengo hoy, van a Jeremías capítulo 25, van a darse cuenta de que Dios promete que iba a destruir a los enemigos de Israel, y hablando de estos enemigos justamente con espada. Y esto se llama, la operación se llama espada de hierro. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Yo sigo las noticias, sigo sabiendo qué es esto. En medio de esto, la Biblia dice que no solamente habrá guerras y rumores de guerra, sino que también habrá terremotos. 6.3 terremoto que sacudió a Afganistán anoche. 320 muertos es los que hasta ahora tienen. Todo esto está sucediendo. El Señor viene. Pronto, pronto. Ven, Señor Jesús. Hoy vamos a hablar Apocalipsis capítulo 22. La semana pasada, todavía no terminé mi introducción, 2 minutos más. La semana pasada estuve en reunión con 2 hombres de tecnología. Uno de ellos se llama Andreas Wiebe, es un alemán, y el otro se llama Oliver Stein, es un funcionario de una compañía muy grande del mundo que quizás muchos lo conocen, los más jóvenes capaz no, pero los más adultos sí lo conocemos, que es IBM. Oliver Steiner, ingeniero durante 30 años en IBM, y él es uno de los que ha trabajado la inteligencia artificial en las computadoras, que las computadoras que se están viniendo ahora, ustedes saben que yo soy de esa área, así que esto para mí es como hablar de lo que todo el tiempo hago, son las computadoras cuánticas, que tienen un enorme poder. Realmente son unos monstruos que van a vigilar y controlar las finanzas, las monedas digitales en todo el mundo. Van a interferir acerca de qué haces con tu dinero. Por ejemplo, no te van a permitir que hagas ciertas donaciones, como por ejemplo, ofrendar. Supongan que ya no va a haber el dinero en efectivo y ya no vamos a pasar las bolsas de las ofrendas. Entonces van a tener que ofrendar con Bitcoin o con algún tipo de moneda digital. Y va a haber restricciones, por ejemplo. Así que van a comenzar a cerrar iglesias. Una computadora cuántica es capaz de resetear aún a una persona. Este es un programa, estuve grabando el viernes los programas de Inventiva TV en el canal 29 de Tigo, y grabé un programa acerca del tema de la mente y cómo se puede resetear la mente. Hoy día hay experimentos con eso, se hizo con unos, vean el programa también, se hizo con unos ratones, y hicieron un trabajo de retroactividad para borrar la mente del ratón durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Y luego lo expusieron al mismo problema y él todavía no conocía ese problema. Ahí hay unos términos técnicos en los cuales se estuvo hablando en el programa, que ahora no me acuerdo más el nombre, pero que tenía todo escrito, porque como no soy doctor, estas cosas yo aprendo escribiendo, ¿verdad? Así que esto es lo que está pasando. Las computadoras cuánticas ya tienen nuestros datos, porque vos pusiste en tu Facebook, lo pusiste en tu Google, lo pusiste en todo, así que ya tienen nuestros datos. Por medio de las cámaras ya nos están vigilando, por medio de los celulares también ya nos están vigilando. Quizás haga un pequeño curso en alguno de estos domingos acerca de cómo hacer que tu celular no sea vigilado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tendré el tiempo para hacer eso. Así que ya le dimos nuestros datos a las redes, y estos bloqueadores del cerebro, porque hay unos sensores de ubicación y distancia, nos están cambiando la forma de pensar, y además no somos ya nosotros mismos, sino que además somos cambiados por estos bloqueadores de cerebro que tienen esa propiedad. También va a haber sensores, y ya hay sensores de ubicación y de distancia, para saber dónde estás y hacia dónde te estás moviendo. También, desde luego, hay una tecnología para que cambien tu ADN, para que hagan un intento del cambio de sexo, ¿verdad? Tema de cambio de género. Hace poco, nada más, un hombre que, Stackman, que es el que hizo una compañía que se llama OpenIA,
que es Open Inteligencia Artificial. Dijo que iba a dar 50 coin, son las monedas digitales, a todos los que dejaban que se le haga se le cense su iris. En Argentina formaban filas de toda la noche para que le hagan eso. ¿Ustedes creen que el anticristo les va o nos va a poner una pistola aquí y te va a decir, te vas a marcar? No, solo se va a venir, la gente va a pedir que se le marque. Y eso es lo que está pasando ya hoy en el mundo. La gente forma fila. En México dice que por días y días la gente formaba fila para que justamente se les registre. Y esto es lo que va a pasar durante eso. Ahora, tenía algunos problemas estos chips. Por ejemplo, tienen una duración de 40 años. Por ejemplo, si los chips se los pone aquí, en este lugar, si están expuestos mucho al microondas, se descomponen los chips. O sea, vos podrías poner, por ejemplo, quitar la tapa del microondas, poner el microondas y acercar tu mano durante 10 segundos nada más. No te va a pasar nada, no te va a quemar, no te preocupes. Y ya se va a borrar el chip que tenés allí. Entonces tenía muchos problemas este asunto del chip. Pero últimamente hay una nueva tecnología que fue patentada por Bill Gates. ¿Lo conocen a este? El director y fundador de Microsoft, ¿verdad? Esa tecnología él lo patentó con este nombre, luciferase. Así se llama. Busquen. O sea, si ustedes no me creen a mí, busquen en internet. Lo que habla de luciferase en internet, en Google, está totalmente restringido, pero sí habla de esa tecnología y que fue patentada por Bill Gates, ¿verdad? Y que justamente hace referencia a Lucifer. Es decir, así lo dice Google. Si quieren, búsquenlo. No hay problema, van a encontrar que dice así mismo, ¿verdad? Muchas informaciones todavía están en inglés. Imagínense que hay otros buscadores que son justamente buscadores de personas que no están con este asunto de la globalización y que te van a dar información precisa sobre esta tecnología. Pero ¿qué hace esta tecnología? Esta tecnología es de láser y es capaz de influenciar tu ADN, de manera que cuando te graban, la marca va a ser grabada incluso en el ADN tuyo. Imagínense lo que está ya en vigencia. Esto se patentó en el año 2011. Hubo los primeros, en el 2021 hubo los primeros casos en los cuales están probando esto para que funcione. Y honestamente, estas cosas se están preparando para la venida del Señor Jesucristo. Esas son las cosas que la Biblia ya nos decían, que la marca de la bestia. En contrapartida, el mundo cristiano está haciendo algunas cosas. Nosotros no vamos a estar para que se nos marque el 666. Aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, un día vamos a ser arrebatados, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 16. Sobre eso hace referencia también Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, cuando el apóstol Juan recibe una orden del cielo, una voz del cielo, le dijo, sube acá. Entonces el cristianismo va a salir de eso. La Biblia, durante un periodo de tiempo de 7 años, la tribulación y la gran tribulación, va a ser un tiempo de castigo sobre el mundo. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, sobre los cristianos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a ser condenados, no somos parte de la tribulación, lo hemos dicho varias veces, pero el mundo se está preparando ya para esto. La sombra de la venida del Señor, la sombra del rapto de la iglesia está muy cerca y se acercan los tiempos en los cuales se acaba el tiempo para llevar a los pies de Cristo a más personas. Este es el tiempo en que tenemos que salir a hablar de Cristo a aquellos que conocemos al Señor y al Salvador. Ayer también la Organización Mundial de la Salud ordenó a los gobiernos del mundo prohibir los productos cárnicos para prevenir la próxima pandemia.
ayer. Eso quiere decir que la ganadería, vamos mal, porcino, vacuno, vamos mal. Ayer ya salió una orden de la organización. No sé si lo vamos a hacer, le vamos a hacer caso. El gobierno chino pidió una nueva versión de la Biblia de la China. El Foro Económico Mundial pidió a la inteligencia artificial que reescriban la Biblia y la inteligencia artificial cree religiones que sean realmente correctas, porque las que estamos hoy no somos correctas. Esto es lo que se viene. Todo esto rápidamente ayer leyendo Twitter y unas cuantas informaciones que estaban saliendo. Imagínense, el Señor vuelve pronto. Señores, hoy voy a hablarles acerca de este tema en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10 al 17. Abran sus Biblias, ya vamos a la palabra de Dios. Es lo que nos toca hoy hablar. Y todo esto fue la introducción. Usted dice, hasta aquí nomás, luego ya entiendo que vamos a ir rápido porque tenemos 40 minutos para terminar esto. Miren, obedecer una instrucción correcta traerá beneficios a nuestras vidas siempre. Las instrucciones de la palabra de Dios va a traer beneficios a nuestra vida, mientras que ignorar las instrucciones de la palabra de Dios o seguir la dirección equivocada puede traer consecuencias serias que no deseamos para nuestras vidas. Miren, quiero contarle una historia que leí. Se trata de un piloto de una importante línea aérea que estaba pilotando un avión de muchos pasajeros, más de 300, y fue enviado de vuelta este piloto a la escuela de pilotos para que se le refresque su memoria acerca de cómo volar un avión y cómo aterrizar un avión. Además de que temporalmente a este piloto, que ya tenía 12 años, le retiraron la clasificación de capitán. ¿Qué había pasado con este piloto? Había ignorado las ayudas de navegación de su sistema que tienen los aviones, sobre todo a la hora de aterrizar, y en lugar de ser guiado por los instrumentos, fue guiado por su vista. Y él se equivocó. Y en vez de aterrizar donde debía, aterrizó en un pequeño aeropuerto a 50 kilómetros de distancia. Un pequeño aeropuerto, un enorme avión, ¿verdad? Claro, la gente del pueblo lo aplaudió. Imagínense un capo, este tipo, cómo puede aterrizar ese avión en este lugar, ¿verdad? Lo cual les cuento que vos podés ser popular y estar errado. Podés ser aplaudido por la gente, pero no estar haciendo lo que tenés que hacer. La gente le tuvo como si fuera que él era un héroe y que él había logrado algo gigantesco con aquel avión en la pista tan pequeña, tan corta, tan estrecha, que apenas podían volar avionetas en ese lugar. Así que aquella población dieron a una calle su nombre, y los jóvenes mandaron imprimir remeras y con la foto del piloto. La compañía aérea, sin embargo, lo castigó apropiadamente al piloto por desobedecer las normas de navegación y poner en peligro a los viajeros y al avión. Pero aquellos 300 habitantes del pueblo firmaron y enviaron una petición de perdón alegando que un error, cualquiera comete un error. Y eso me hace escuchar a veces a personas que dicen, un error cualquiera comete. Más de uno le escuché decir eso justificando su pecado. Algunos me dicen, yo no soy un ángel. La compañía aérea no tuvo en cuenta esta solicitud de estas personas. Y quiero decirles que Dios ha establecido en su palabra las normas de navegación para nuestras propias vidas, para que podamos caminar con seguridad y con felicidad por la tierra. Segunda Timoteo, capítulo 3, si abren su Biblia, versículos 16 y 17 dice,
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completamente perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Miren, en la vida cristiana, muchos navegamos por vista y no por la fe en los códigos de navegación que están escritos en la palabra de Dios. Y las consecuencias son que aterrizamos en donde no debemos aterrizar y ponemos en peligro nuestras vidas y las vidas de los demás. Y esta es la razón por la que no nos tenemos que sorprender que al llegar al final del libro de Apocalipsis, capítulo 22, abran allí ahora de sus Biblias, entre las últimas palabras que Dios va a entregar a la humanidad, este es el último libro de la Biblia, las últimas palabras, el último capítulo, el capítulo 22, encontramos unas últimas instrucciones a considerar. Capítulo 22, Apocalipsis, versículo 10 al 17. Yo quiero leerles primero todo el pasaje y luego vamos a ir quitando información acerca de lo que acá el Señor nos está diciendo. Primero dice, versículo 9, pero Él me dijo, mira, no lo hagas. Había un ángel allí que él se arrodilla, ¿se acuerdan el domingo pasado? No me vayas a mí a adorar, le dice. Miren lo que dice el versículo 9. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Miren, no hay que adorar a los santos, no hay que adorar a las vírgenes, no hay que adorar a los ángeles. Al único que adora es, acá te dice la palabra de Dios, no te lo invento, Dios dice, no lo invento yo, dice la Biblia, adora a Dios. Versículo 10, y me dijo, este ángel también, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Como nunca, el tiempo está cerca. Como nunca. El tiempo está cerca. Y acá ya la Biblia nos dice hoy, y yo creo que no es coincidencia que hoy justamente nos toque hablar de este tema. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Les voy a explicar enseguida este versículo bíblico, capaz no lo entendieron. Y otra vez aquí el Señor, versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es una llamada de atención, queridos. Si Dios todavía te da aliento para vivir, piernas para caminar, manos para moverte, para hablar una lengua, es porque todavía Dios tiene algo que quiere hacer contigo. Versículo 13, dice el Señor Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas a los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente del mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y el que oiga, el que oye, diga, esto le dice a ustedes, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Esto no se vende, señores. Tomen gratuitamente. Esto dice la palabra de Dios. Y vamos a estar desglosando los versículos bíblicos esta y la próxima semana justamente. Así que en primer lugar, Apocalipsis 22, estamos viendo el epílogo, o sea, el final de este libro, y Juan concluye lo que son efectivamente las últimas palabras de Dios. Aquí él revela una vez más su abundante y maravillosa gracia para con el mundo pecador que rehúsa rendirse
y ofrece un último llamado para que la humanidad acepte sus términos de paz a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, yo estoy terminando esto, y al terminar y al contarte todo lo que va a pasar, cómo va a ser el infierno, cómo va a ser el cielo, todo lo que van a pasar en la tribulación, yo te doy una última llamado a la humanidad. Acepten sus términos de paz a través de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Lo tienen allí en pantalla, ¿eh? En nuestro estudio anterior aprendimos de la importancia de la fiel palabra de Dios. Y verdaderamente aprendimos de la adoración que debemos tener hacia el único que es digno de la adoración, nuestro Dios. También disfrutamos de la gran promesa de Dios. He aquí, dice el versículo allí, vengo pronto. Y al pensar en esta promesa, tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos mientras esperamos la venida del Salvador? Y estas son las instrucciones. Dios nos da instrucciones acá. Y estas instrucciones encontramos justamente en Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a la primera instrucción, versículo 10, la palabra de Dios. Debemos proclamar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos mientras esperamos la venida del Señor? Proclamamos la palabra de Dios. Compartimos el Evangelio. Juan registra, versículo 10, Apocalipsis 22:10. No se van a mover mucho ahí. Yo voy a tratar de usar otro, pero ustedes quédense ahí en Apocalipsis 22. Dice Apocalipsis 22:10, y me dijo el ángel, no selles las palabras de las profecías de este libro porque el tiempo se acerca. Apocalipsis 22:10. Me encanta este pasaje porque hay un paralelismo con el libro de Daniel. Cuando Daniel escribe, él habla un poco de todos los imperios, el imperio griego, el imperio medo-persa, primero el imperio, de Nabucodonosor, el imperio babilónico primero, y por último el imperio romano, ¿verdad? Ahí está en Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Y luego Dios le da una orden a Daniel, le dice, sella estas palabras. Y ahora en este pasaje de Apocalipsis dice, no selles estas palabras. Entonces me encanta, porque hoy nosotros no podemos sellar esta palabra. Hoy tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que salir a contar lo que dice la palabra de Dios. Porque el tiempo está cerca. Dice ahí justamente en Apocalipsis capítulo 22. Así que en primer lugar debemos proclamar la palabra de Dios. No selles acá significa que no ha de ocultarse el mensaje de Apocalipsis. Es un mensaje que debe esparcirse y proclamarse para producir ¿qué cosa? Obediencia y adoración. Yo oraba antes de comenzar este estudio porque era enfrentarme a algo importante hoy. Creo que Dios no es una coincidencia que estés hoy acá sentada o sentado. Dios tenía un propósito. Te trajo porque Él quería decirte lo que hoy en su palabra vamos a estudiar. Pero esto tiene que producir en vos obediencia y adoración. Este es el deseo. Apocalipsis 10:11, un poquito antes, dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, proclamen la palabra sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este es un llamado a la inmediata y urgente proclamación de este libro, porque la venida de Cristo ha sido inminente para cada generación desde Juan hasta nuestros días. Así que el mensaje de Apocalipsis, que Jesucristo volverá trayendo bendición para los suyos y terribles juicios para los impíos, es demasiado crucial para no compartirlo en cada lugar que podamos. De modo que no predicar Apocalipsis no solo es insensato, como dice la palabra de Dios, sino que además es pecado. Miren, vamos a irnos allí, no vamos a salir de Apocalipsis, solamente retroceder páginas van a hacer, ese ejercicio no van a hacer. Capítulo 1, versículo 3, vamos conmigo, dice así, bienaventurado el que lee y oye
las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Eso de guardar, queridos, no es guardar tipo me voy y guardo así, tipo acá abro mi bolsillo y lo guardo. Es obedecer. Guarden las palabras de la profecía, es obedecer las palabras de la profecía. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Esto es lo que comenta justamente un escritor sobre este texto de Apocalipsis que dice así: cualquier cristiano que no aprenda sus verdades pierde bendiciones. Muchos de ustedes vienen aquí porque quieren bendiciones. Pero cualquier cristiano que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, pierde bendiciones. Eso dice este pasaje de Apocalipsis. Cualquier predicador que no proclame sus verdades está siendo pecaminosamente infiel a su mandamiento. No predicar el libro de Apocalipsis es dejar de exaltar al Señor Jesucristo con la gloria que Él se merece. Así que el sentido de urgencia de este mensaje, porque acá dice la Biblia, Apocalipsis 1:3, el tiempo está cerca, ¿o no? Yo lo introducí hoy. El tiempo está cerca. En otras palabras, estos eventos proféticos están allí nomás, capaz a la vuelta de la esquina. Así que no se pueden quedar callados. No oculten la palabra de Dios. No sean agentes secretos. Yo no me revelo porque yo soy un agente secreto de Cristo. No sean el silencioso. Por el contrario, adviertan al mundo lo que va a suceder en este mundo y el destino que tendrán aquellos que no crean en Jesucristo. Miren, nuestro trabajo, queridos hermanos, es el trabajo de el sembrador que salió a sembrar. Nuestro trabajo es esparcir la semilla todos los días para poder esperar una cosecha. Todos los días para salvar a los perdidos. Todos los días orar por esta guerra en Medio Oriente para que eso se acabe. Pero también es un llamado a sembrar la semilla porque el tiempo se acorta. El tiempo está cerca. Y Juan se le prohíbe sellar, porque ahora hay que predicar, no hay que sellar, porque el tiempo está cerca. Y esto merece que cada uno de nosotros nos sacudamos y comencemos a llevar el santo mensaje del Evangelio. Y no se olviden que el Evangelio es poder de Dios. Aquí lo pusimos. Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios y ese poder Dios te da para que vos lo compartas a otra persona. Hay urgencia en esto, no es algo que lo voy a dejar para pensar. Ante la inminencia del cumplimiento de estas cosas anunciadas en Él, para que nadie esté desprevenido, Dios nos dice, prediquen el mensaje para que nadie le tome por sorpresa. Así que cada semana tenés que ser intencionalmente una persona que habla de Cristo. Tenés que ser intencional. El día viernes estuve grabando los programas en RCC y invitamos a un cliente. Y cuando íbamos a empezar a grabar, le dije, me gustaría orar antes de empezar. Estamos hablando de tecnología, ¿verdad? Pero no importa, hay que ser intencional. Así que oramos y me dijo él, a mí me hace bien lo espiritual. Entonces le dije yo, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Te puedo invitar con mucho gusto. Así que tengo esta semana que tengo que ir a tomar un café con él y llevarle el mensaje. Él se llama Rubén. Quiero que oren por él. Su esposa estaba allí, se llama Mirta. Ella también asintió, quiero escuchar. Esta mañana venía a alta velocidad como siempre, paré allí y bajé mi mochila. Y una señora atrás, le di la espalda inmediatamente, una señora no la conozco, venía con una bolsa al supermercado. Y venía rápido y algo decía en mi corazón, esa señora necesita que yo le hable, necesita que yo le invite. Así que
A pesar de la velocidad, paré en la esquina y le dije, señora, quería contarle que acá tenemos una iglesia cristiana y te quiero invitar. Ella me dijo, por tu pinta creí que vos eras un músico. Los músicos no se usan así. No sé por qué yo pensé que de tu auto iba a quitar una guitarra. Me dijo, ¿en serio? Me dijo así. Así que a lo mejor una profecía, Nico, ¿vos qué decís? Por ahí una profecía que yo empiece a estudiar guitarra, pero me parece que estoy lejos, me parece. El no querer enseñar las verdades del Evangelio. Señores, si queremos tener cosecha, tenemos que sembrar. Voy a terminar esa parte primero. Y es tiempo de sembrar. Y si queremos que los campos tengamos cosecha, es tiempo de sembrar. Mateo dice que los campos están blancos para la cosecha, para la siembra. Al no querer enseñar la verdad de Apocalipsis, estamos robándole a los creyentes y a los no creyentes la posibilidad de saber la historia esplendorosa que está acá en la palabra de Dios. Al mismo tiempo estamos quitándole la oportunidad al mundo incrédulo de escuchar la verdad de Dios. En el versículo 11 dice, el que es injusto, este es el versículo más extraño de todos los que ustedes hayan leído, sea injusto todavía, ¿qué dice? Y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿De qué estará hablando acá, verdad? La verdad que comunica este texto es que la respuesta de las personas a la proclamación de la verdad determina su destino eterno. El inmundo va a terminar en el infierno. El que es justo va a terminar en el cielo. El que oye la verdad, pero sigue siendo injusto e inmundo, determinará por su corazón duro su respuesta y su destino eterno va a ser el infierno. Y por otra parte, el que practica la verdad, el que sigue al Señor, sigue siendo para Dios santo y da testimonio de su genuina fe salvadora, su destino va a ser la vida eterna. Por eso, querido, es urgente. ¿Entienden ahora el versículo? Que cumplamos con el deber de proclamar la verdad de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis va a derretir corazones y va a hacer que la gente se arrepienta y que quiten esa dureza del corazón los no arrepentidos. A mí me sorprende con mucha honestidad la falta de sensibilidad que tenemos a las profecías bíblicas. El tiempo está cerca, sí, pastor, es cierto, el tiempo está cerca. Se van de aquí y ya se olvidan. Mañana van a cruzarse con alguien sin Cristo y no hay ni una sola palabra. Hoy aprendieron una verdad, pero mañana no lo van a compartir. Ese intenso amor de Cristo, las profecías cumplidas, la verdad de Dios proclamada, el intenso amor del Señor, nuestra falta de pasión por los perdidos, queridos, lo vemos morir y son números. No lloramos, no nos duelen, salimos de la iglesia, no pasa nada. Hace 2 domingos yo les conté que en los diarios salió que en un fin de semana hubo 10 suicidios. ¿A ustedes no les duele eso? Ellos estaban sin esperanza. ¿Y quién tiene esa esperanza? Aquellos que somos de Cristo. Y esa esperanza, ¿de dónde quitamos? De la palabra de Dios, de Apocalipsis. Allí está la esperanza, el cielo nuevo, la tierra nueva, el tiempo en el cual lo mejor será para siempre. Ellos están pasando por momentos difíciles y creen que esos momentos difíciles va a ser para siempre, pero nosotros aprendimos hace 2 domingos que lo mejor será para siempre. Y no le comentamos nunca. Y a mí me duele. ¿Cómo hubiera querido estar cerca de una de estas personas para hablarle de Cristo? Capaz, alguien que está alrededor de tu casa está pensando quitarse la vida. Capaz, alguien con quien te cruzas constantemente está pensando hacer eso. Y vos
sos la persona indicada, por eso vos estás cerca de esa persona para hablar de Cristo a esa persona exactamente. Mira, necesitamos tener una fe no artificial, no superficial, no una sensación momentánea nada más. Sí, pastor, cierto lo que vos decís, voy a hacer eso, sino que necesitamos tener una fe radical. Necesitamos que nuestra fe sea real. Necesitamos tomar decisiones, hacer cambios en nuestra vida. No solo al terminar, nos vemos el otro domingo, pastor. A pesar de la urgencia, no somos intencionales. Estamos hablando de esto y vos decís, capaz le está hablando al de atrás, ¿verdad? El pastor no está hablándome a mí, está hablando al de atrás. O capaz el de al lado, es lo que debe ser a quien le está hablando. Y el mundo escucha mentiras y nosotros ocultamos la verdad. Y esas mismas verdades, por lo tanto, se convierten en instrumento de salvación o en un instrumento de condenación. Miren, dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso es el poder de Dios, la palabra de la cruz. La palabra de salvación, el evangelio es poder de Dios. Así que esta instrucción final nos lleva no solo a proclamar el mensaje de la palabra de Dios escrita, pero también a participar en el servicio a Dios. Esto tenemos que hacer. Dios hace una comparación a la iglesia con tres cosas. Estábamos hablando hace rato acá con Miguel sobre eso. Primero, que la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. ¿Un cuerpo es todo nariz? No. ¿Un cuerpo es todo oreja? No. ¿Un cuerpo es todo ojo? No. Cada uno es algo diferente. Todos somos una parte de ese cuerpo y cada uno tiene que ser parte de ese cuerpo. ¿Alguna vez, una mañana, se levantó usted y una pierna, para venir un domingo, y una pierna dice, yo me quedo? O un ojo dice, yo me caigo, yo no doy más, yo me voy a quedar nomás y andate sin un ojo. No, porque el cuerpo se mueve junto. Ese es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo actúa junto y trabaja junto. O ustedes ven que mientras yo estoy acá, por ejemplo, mi mano se está rascando a mi cabeza y yo estoy haciendo otra cosa. Porque todos trabajan juntos, ese es el cuerpo de Cristo y necesitamos participar en el servicio de Dios como un cuerpo. Vos que estás sentada, vos que estás sentado aquí, tenés que ser parte del cuerpo de Cristo y caminar con pie firme, como dice 1 Corintios 15:58. Estad firmes y constantes. Señores, esa es la clave del crecimiento espiritual. Esa es la clave del éxito en la vida. No solo en la vida cristiana, también en las otras vidas. Es estar firmes, es ser constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Hay una promesa, el trabajo en el Señor no es en vano. Así que hay que ser firmes y constantes. No hay que bajar los brazos, no hay que dejar las rodillas paralizadas, dice el versículo siguiente justamente. Levantad vuestros brazos, levantad las rodillas paralizadas y hagan un camino derecho. Eso dice la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que participemos en el servicio de Dios. Eso es lo que el Señor está esperando en esta mañana. Él dice por eso, he aquí yo vengo pronto. Si no lo haces hoy, si no lo haces ahora, ¿cuándo? A lo mejor algunos piensan, el pastor, él cree seguramente que esta tarde por ahí ya viene el Señor. Bueno, honestamente el día y la hora, dice la Biblia, nadie sabe, así que... Pero puede ser esta tarde, claro que puede ser. Y puede ser mañana, o puede ser esta semana, puede ser este año, puede ser el año que viene, pero... He aquí yo vengo pronto, dice la palabra de Dios, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando yo esté delante del Señor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, que cada uno recibirá la honra del Señor. Y yo te quiero decir alguna cosita. Cuando te enfrentes al Señor,
¿Va a tener Dios algo de qué decir de vos? ¿Qué va a decir de vos? Capaz nada. Lo que pasa, pastor, es que yo tenía muchos problemas en mi casa. O usted no sabe nomás porque usted no trabaja. Vas a bajar la cabeza así. Yo tenía mucho trabajo, Señor. Por eso nomás no te serví. O quería saber más. Hay gente que, por ejemplo, quiere saber todo. Cuando sepa todos, yo te voy a servir, Señor. Pero ahí te voy a servir. No es necesario. No es necesario. Miren, para decirle a esa señora que pasaba hoy acá enfrente, que venga a la iglesia, ¿qué necesitaba yo saber? ¿A qué hora era la reunión? Y eso sabía. Y necesitaba nada más saber cómo en español decirle, entra a la iglesia. Es decir, para servir a Dios no necesitas saber todo. Es bueno que sepan, pero he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Así que recuerda esta promesa, vengo pronto. Y eso se reitera 3 veces en este capítulo 22 y está escrita en un modo enfático, como si dijese, mirá que vengo enseguida. Ahora tenemos que saber que el que viene, Cristo, se presenta como galardonador. Esta palabra traducida aquí como galardón se usaba para referirse al pago de una retribución pactada como consecuencia de un trabajo hecho. Cuando venga el Señor Jesucristo, su galardón con él, para recompensar a cada uno según sea su obra, las eternas recompensas de los creyentes se basarán en su fidelidad en servir a Cristo en esta vida. Se probarán sus obras y sobrevivirán solo aquellas con valor eterno. Miren, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 15 dice que la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego serán probadas y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Miren, vamos a tener recompensas, pero yo no me quiero cruzar los brazos. Yo no quiero depender de que alguien me mueva para recibir recompensas. Yo no necesito de nadie que me diga qué tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer y las recompensas de los creyentes, y esas recompensas van a disfrutar en el cielo, van a ser talentos para servir a Dios. Cuando mayor sea tu fidelidad en esta vida, tanto mayor será tu oportunidad de servir a Dios en el cielo. Y quiero ir a un pasaje en Mateo capítulo 25. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Ahí está por la mitad en la Biblia para aquellos que quieran buscar. Dice capítulo 25, versículo 13 al 30, así. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, capaz sos vos. Capaz sos vos el que recibió 5 talentos. Y a otros 2, capaz vos sos ese. Y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ese ojalá seas vos, ojalá sea yo. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, tu talento. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Vino el Señor, vengo pronto. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, sobre mucho te pondré. Dios va a premiar la fidelidad. Dios va a premiar la fidelidad. Señores, por eso dice la Biblia en 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. No es firme, pastor. Yo estoy firme, pastor, pero no sos constante. Vení de vez en cuando a la iglesia. Vení cuando da gusto. Cuando no da gusto, no vení. Firmes y constantes, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hay un galardón. El trabajo en el Señor no es en vano, hay una promesa. Con ser firmes y constantes hay una promesa. El trabajo en el Señor no es en vano. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. ¿No le gustaría escuchar esto alguna vez cuando lleguen al cielo? ¿Ustedes creen que Dios le diría esto? ¿Creen que sí? Buen siervo y fiel, le diría. Y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Que estos son los llorones, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo. ¿Cómo me gustaría que a ninguno, cuando lleguen al cielo, el Señor le diga esto? Siervo malo y negligente. El negligente es alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero no hace. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitar después el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Parece injusto esto, pero eso es lo que va a pasar. ¿Por qué le va a quitar al que tiene apenas 1 y le va a dar justo al que tiene ya 10? Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Van a seguir queriendo saber por qué Dios bendice a algunas personas y por qué Dios no me bendice a mí. ¿Por qué pasa eso, pastor? A veces porque soy amable no les puedo decir, pero no son firmes y constantes, no son fieles al Señor. Y vos después te quejas por un tipo que sí o por una mujer que sí es fiel al Señor, como Dios lo bendice, y decir: ¿por qué será que a Él le bendice? Porque yo también oro, pero orás como si fuera una rutina, no orás con la pasión, con la intimidad que el Señor quiere que tengas. Vos simplemente haces eso como si fuera algo que tenés que hacer con el fin de recibir una recompensa. Y cuando vos te acercás a Dios, tenés que acercarte con un corazón para Dios, para tener una verdadera intimidad con Dios. No para quitarle algo. Dios, yo te quiero pedir, todo el tiempo le estás pidiendo algo, porque lo único para lo cual te acercas a Dios es para quitarle algo, a ver qué más le puedes dar. Y el Señor es el único digno de adoración, nadie más que Él. Por eso el versículo anterior decía: adora al Señor. Y esa es la orden que este ángel le daba. Así que ahora tenemos que saber que Él viene pronto y trabajar así en nuestras vidas espirituales. Sabiendo eso, Juan exhortó a los creyentes: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. He escuchado esto, pastor, yo ya estoy un poco viejo. Vamos a dar la oportunidad a los jóvenes. No hay jubilación, señores. Un cristiano no se jubila hasta que muere. Al morir ya te puedes jubilar. No hay jubilación. Así que no hay recreo. No hay recreo en la obra del Señor. No hay vacaciones. Pastor, me voy a tomar unas vacaciones nomás de la iglesia. Estoy un poco cansado. Supongan que hay una peste y que usted es el único médico que tiene la receta para darle vida
a las personas. ¿Se tomaría unas vacaciones? Todos los días miles de personas pasan a la eternidad sin Cristo. Y vos tenés la receta para que ellos no vayan a la eternidad sin Cristo. Pero vos te tomás vacaciones y no hablas del Señor. Esto es una advertencia. Jesucristo dice, miren, presten atención, yo vengo pronto, voy a estar de regreso antes que lo noten y cuando regrese voy a recompensar a cada uno de ellos que ha participado en algún servicio a Dios. Pero algunos no escuchan estas advertencias, aún están sometidos en sus propios deseos, en sus propias metas, en sus propias ambiciones y se olvidan de esta urgencia en servir al Señor. No le comparten el evangelio a nadie, sus vidas tampoco comparten. No es voy a servir cuando pueda, no es estoy viejo o estoy cansado, o por el momento puedo hacer esto o aquello. A veces me ilusiono. Que al terminar uno de estos estudios, porque mucha gente acá, yo les veo, hacen así, es verdad, tiene razón el pastor, es verdad. Y a veces me ilusiono de que al terminar el estudio, José Luis también cuando termina el estudio así, va a recibir unos 10 mensajes, pastor, aquí yo estoy en el frente, o 20 o 50 mensajes. Pastor, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo podemos hacer para que yo sirva al Señor? ¿Qué puedo hacer? Lo único que escuché el lunes es un silencio, martes, silencio. Y el siguiente domingo el que dijo, yo quiero a Cristo y quiero servir a Cristo, ni vino. Está vacío su lugar. Ese es el nivel de compromiso que muchas veces tenemos. Y tenemos que servir a Dios. Y esto es lo que el Señor nos llama en segundo lugar. El apóstol Juan dice en Samuel Millo, yo tengo mucho que decir, miren que lo estoy pasando bastante rápido porque si no, no nos vamos a ir hoy. Dice el apóstol Juan, dice Samuel Pérez Millo, un escritor, puede estar confiado y los lectores seguros que el porvenir será conforme a lo que Dios establece y revela. Dios determina y conduce con su poder la historia del mundo como el todopoderoso que ejecuta lo establecido por él desde la A hasta la Z, el alfa y el omega. Nada habrá escrito por su voluntad, nada habría escrito por su voluntad y de conformidad con su mandato que no tenga exacto, preciso y total cumplimiento en las Escrituras. Nada. Así que me pregunto, ¿no le dan ganas a ustedes hoy de seguir las instrucciones del Señor al pie, la letra y cómo indica la palabra de Dios? ¿Por qué es que nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué es que nos cuesta tanto seguir las instrucciones del Señor? Vale la pena, queridos, participar activamente en el servicio de Dios. Vale la pena participar. Mientras esperamos que regrese el Señor por nosotros como Él lo prometió. Así que si voy a ser fiel en mi vida, mientras espero su regreso, tengo que trabajar fervientemente. Apenas nos da poco tiempo, nuestra vida va a pasar rápidamente. Juan capítulo 9, versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras que me envió, dice el Señor Jesucristo. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche viene, dijo ya el Señor, nadie va a poder trabajar. Un gran escritor que apenas vivió 29 años, Robert Murray, escribió, algunos pensaron, dice que su vida de Robert Murray, porque murió muy joven, fue un desperdicio. Sin embargo, él logró más de lo que mucha gente logra en 30 años. Se dice que Robert Murray tenía un reloj en su muñeca al que le había hecho grabar estas palabras, la noche viene. Cada vez que veía su reloj, cada vez que veía la hora, esa inscripción le recordaba que el tiempo es corto. Así que aprovechó cada oportunidad para servir a Dios. Así que tenemos que hablar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Tenemos que servir al Dios que servimos, pero en tercer lugar,
Y ya con este punto tercero vamos concluyendo. Tenemos que permanecer expectante ante la venida del Señor. Expectantes. Tenemos que permanecer expectantes ante la venida del Señor. Y esta sección comienza con las últimas 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Miren, Apocalipsis capítulo 22. Versículo 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Bienaventurado. Capítulo 1 de Apocalipsis. No les voy a leer todo, pero les voy a contar que hay muchas profecías, muchas bienaventuranzas aquí. Capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, Apocalipsis 1:3, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Capítulo 14, versículo 13, dice así, oí una voz del cielo que me decía, y escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí, señores, está el versículo que quiero que digan en mi tumba. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Capítulo 19, versículo 9. Y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es para vos y es para mí. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que esta sección comienza con la última de las 7 bienaventuranzas. Dice, esta bendición es para los que lavan sus ropas. Y esta frase describe gráficamente la participación del creyente en la muerte del Señor Jesucristo. Con su muerte, Él lavó nuestras ropas llenas de pecados. Él perdonó nuestros pecados. Los que hemos experimentado la purificación de nuestros pecados, como señala la salvación eterna, tendremos derecho a el árbol de la vida eterna. En cambio, todos los demás seguirán por siempre fuera de la Nueva Jerusalén. Van a ir al lago de fuego y azufre porque, dice Apocalipsis 21, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que sea de abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que hay una lista representativa en este versículo. Está la lista de los salvos y cuando allá se pase lista, yo estaré. Amén. Espero que estés vos también. Y esta lista que hace el apóstol Juan es de los pecados. Capítulo 6, versículo 11 de 1 Corintios. Y estas eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados. Eran algunos ustedes, yo era. Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Estos son los que aman, los que practican la fe, han sido lavados. Pero hay otros que están aferrados tercamente a sus pecados. Siguen pecando, siguen en adulterio, siguen en fornicación, pueden venir, sentarse aquí, pero Dios sabe lo que vos haces cada día. Dios te conoce. Pueden estar aquí, pueden estar en la borrachera, pero Dios te conoce. Pueden estar aquí y todo el tiempo mienten, pero Dios te conoce. Dios sabe. No vayas a creer que se le va a pasar por alto. Y probablemente si nunca fuiste cambiado, un día vas a terminar en el infierno. Cristo dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio. Versículo 16 de Apocalipsis 22. La expresión yo Jesús solo aparece aquí en la Biblia, no hay otro lugar. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que tiene deseo, que tome gratuitamente del agua de la vida. Vengan. Esa es la palabra, vengan. Aquí la Biblia
Esta es la bendición para los que han lavado sus ropas. Esta es la bendición, y esta frase describe gráficamente la participación del creyente en la muerte del Señor Jesús. Esta es la bendición, queridos. Así que la palabra más maravillosa en el Evangelio es una palabra de 3 letras, ven. Y este versículo es tanto un deseo como es una invitación. En otras palabras, le decimos al Señor, queremos tu presencia, queremos estar con el Alfa y el Omega, queremos estar con el principio y el fin, el primero y el último. Ven, Señor Jesús. Y sin embargo, al mundo le decimos, ven, pero ven al Señor Jesús. Nosotros queremos estar con el Señor Jesús y al mundo le decimos, ven al Señor Jesús. Nosotros, quienes debemos vivir expectantes de lo que Dios está preparando para cada uno, somos llamados a ser su voz, llamados a ser la voz del Señor, somos llamados a ser las manos del Señor. Y por eso a través del poder de su Espíritu decimos, ven a Cristo. A aquellos sin Cristo le decimos, ven a Cristo. Dios ofrece gratuitamente el agua de vida. ¿Quieren el agua de vida? Es la palabra del Señor. Para aquellos cuyo corazón están sedientes de perdón, cuya mente está sediente de la verdad y cuya alma está sediente del Señor Jesucristo. Dios nos está ofreciendo esto. Un día llegando al cielo, te va a hacer acordar un 8 de octubre del año 2023, que escuchaste su voz, pero que no hiciste nada. Sino que te quedaste ahí sentado o sentada por tu insensibilidad al Señor. Voy a la conclusión. ¿Qué hacer mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo? No seamos en primer lugar como los pilotos, que en vez de aterrizar en el lugar que teníamos que aterrizar, estamos viviendo una vida aterrizando en lugares donde no tenemos que estar. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Debemos considerar y obedecer las últimas palabras y las últimas instrucciones del Señor. Hoy es tiempo de trabajar. Antes que venga la noche, hoy es tiempo en primer lugar para proclamar la palabra de Dios constantemente, proclamar constantemente, no esta semana, todos los días que Dios nos dé. En segundo lugar, participar en el servicio a Dios, no como que yo hago lo que puedo, pastor, sino intensamente. Y en tercer lugar, permanecer expectantes de la venida del Señor activamente. Y termino con una ilustración. Un escritor que comenta que de una forma muy especial sobre el libro Apocalipsis, al llegar al final de su libro, este escritor escribe a la iglesia como una joven esperando a un novio que regresa. La Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Y este novio se fue. Él habla de una joven cuyo amado se fue de viaje a la tierra santa, prometiéndole que a su regreso le haría su esposa. Muchos le dijeron que nunca lo va a volver a ver, pero ella creía en la palabra de él. Y noche tras noche se iba a una playa solitaria y allí encendía la luz de un faro a la vista de las olas. Esto lo hacía para llamar la atención y dar la bienvenida al barco que regresaría trayéndole de vuelta a su prometido. Junto a esta fogata ella tomaba su lugar todas las noches rogando que los vientos sean positivos, sean buenos y apuraban a las perezosas velas para que el que significaba todo para ella pudiera venir de la misma manera. Y queridos, el bendito Señor, nuestro Salvador Jesucristo, que nos ha amado hasta la muerte, se ha ido un día a aquella tierra misteriosa en el cielo, la tierra santa, en la Jerusalén celestial. Y Él prometió volver a llevarnos con su feliz y eterna esposa. Algunos dicen que se ha ido para siempre y que jamás lo vamos a volver a ver. Pero su última palabra dice Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto. Y en la oscura y húmeda playa que se extiende mar adentro,
Todo verdadero creyente está junto al fuego, encendido por el amor, observando, orando, esperando el cumplimiento de la palabra y confiando que esa palabra se cumplirá, que sus promesas se cumplirá, que su juramento se cumplirá, y clamando desde la orilla con un amor sagrado. Sí, Señor. Ven, Señor Jesús. Y una de estas noches, mientras el mundo está atareado con la frivolidad ruidosa, mientras el mundo se ríe de aquella joven en la playa, una figura se levantará sobre las olas, como una vez fue allí en Galilea, cuando caminó sobre las aguas, para vindicar para siempre toda esa vigilia que estamos haciendo y la devoción, y traerá al fiel y constante corazón un gozo, una gloria, un gozo y un triunfo que jamás de los jamases terminará, porque lo bueno será para siempre. Nosotros somos los que esperamos en la playa a que nuestro amado regrese. Y mientras esperamos, cumplimos sus últimas instrucciones que nos dejó en su palabra. Y esa preparación nos lleva a traer ante el altar de Dios el servicio al Señor, a darle a Él lo mejor de nuestras vidas y decir hoy al Señor: Señor, te daré lo mejor. No lo que me sobre, no lo que se me ocurra, no lo que me parezca, no lo que no use. Te daré, Señor, lo mejor de mi vida. Tú mereces lo mejor, Señor. Tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor. Te prometo esta mañana, Señor, ya no salirme con las mías, sino darte a ti lo mejor de mi vida. Te pido que me ayudes a poder ser aquello que tú quieres que sea, Señor, y que use mis talentos y dones para servirte. En el nombre de Jesús.